Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Vamos a estar continuando nuestro estudio en la primera carta de Juan. Y antes de entrar a lo que sería el capítulo 5, del 6 en adelante, he escuchado algunas noticias últimamente, ¿verdad?, de conflictos entre Estados Unidos, Irán, ¿verdad?, y que se va a armar la tercera guerra y todo eso. Estaba investigando unos datos acerca de, no de la tercera, porque no ocurrió, sino la Segunda Guerra Mundial. Y es que cuando terminó, sabemos que esa guerra, pues, fue específicamente contra Alemania, ¿verdad? No sé, quiero mencionar un par de palabras, pero no sé si va a haber problemas ahí con la transmisión. Entonces, ya saben el contexto ahí, la guerra contra Alemania y el tipo del bigote, ¿no? Ok. Cometieron muchos crímenes. Este hombre suicidó aparentemente. Esto fue resuelto. Hubo nuevamente un poco más de verdad. Pero había una situación. En 1945, la pregunta: ¿cómo juzgar de este casi imperio que se está formando? De este régimen. Millones de personas han muerto, ciudades enteras, y había un problema que muchas personas estaban negando lo que pasó. Muchas personas negaban los horrores del Holocausto que habían ocurrido. Y entonces se organizaron los famosos juicios de Nuremberg. Ahí sucedió algo que nunca se había visto en la historia, y es el tribunal no conformó solo un testimonio, sino que llamaron alrededor de 240 testigos, presentaron más de 300,000 declaraciones y proyectaron más de 30 kilómetros de cinta de película y más de 25,000 fotografías. Y aquí la pregunta es: ¿por qué tantos testigos? Y es que cuando algo es crítico, ¿verdad?, y cuando de ello dependen vidas y también la justicia, la verdad debe quedar establecida sin dudas. Los varios testimonios independientes también, unos del otro, son la evidencia de las situaciones. Y esta mañana vamos a ver algo también aún más poderoso, y es cuando Dios quiso establecer la identidad de su Hijo. Tú y yo pudiéramos confiar en Él con seguridad absoluta. No solo dio un testimonio, sino que dio tres voces independientes, históricas, públicas y sobrenaturales, que todas señalan en la misma dirección. Y lo que resaltan es que Jesús es el Hijo de Dios y la vida eterna se encuentra en Él. Pensamos en cómo Juan abre esta carta, y estas cosas los escribo para que ustedes tengan vida eterna, ¿verdad? Y la base de nuestra seguridad, de nuestra confianza, de nuestra tranquilidad en Cristo es lo que Él es, ¿verdad? La verdad. Juan está escribiendo a una iglesia en crisis, en donde habían falsos maestros y estaban sembrando confusión, atacando la identidad de Jesús y haciendo que los hermanos se preguntaran si realmente podían confiar en lo que habían creído, en la persona de Cristo, ofrece, en lo que hay en Él. Y en medio de esa tormenta de dudas, Juan les muestra que su fe no descansa en ideas humanas, ni en sentimientos, sensaciones internas, sino en el testimonio que Dios mismo ha dado.
Y ese testimonio es el que vamos a leer. Leamos ahí del versículo 6, primera de Juan capítulo 5, 6 al 11. Dice, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Son 11 versículos, muy densos, muy complejos, y que a veces han causado muchas dudas, ¿verdad? Son de esos versículos a veces que... Y decimos, uy, eso va a pasar al siguiente. ¿Ok? Este tipo de versículos acá. Pero cuando comenzamos a escarbar en este tipo de versos, descubrimos que Juan ha tejido tres testimonios con una verdad central, y es la vida eterna está exclusivamente en Jesús. Y esta mañana quiero ayudarte a ver cómo esos tres testimonios funcionan juntos para darte certeza absoluta en tu fe. Cristiana auténtica no descansa en sentimientos fluctuantes ni en experiencias místicas, ¿verdad? Sino que descansa en el testimonio histórico, público y sobrenatural que Dios mismo ha dado sobre su Hijo. Ese testimonio triple con el cual Juan, estoy ahí, estaba haciendo un estudio en 1 Corintios, entonces estamos con Juan. Este testimonio triple que Juan abre, esta sección, es el agua, la sangre y el Espíritu. Y estos convergen en una sola verdad, y es Jesús es Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, y la vida eterna está solo en Él. Versículo 6, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Amén. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que vamos a ver aquí en este pasaje del 6 al 8, vamos a estar viendo testimonio histórico. Versículo 7, tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Y noten la urgencia acá. Juan dice, este es aquel. Y la palabra griega acá es un énfasis. Este es, no hay ningún otro, ¿verdad? Este es aquel. Aquel que vino. Esto da mucha tela que cortar. Pero Juan está diciendo básicamente es, el vino ya existía, no fue creado. Él descendió, él vino, ¿verdad? Se humanó. Entonces, este es Jesús. Y este que ya existía mediante agua. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa eso? Cuando Juan dice que Cristo vino mediante agua, es el bautismo. Bautismo, Mateo 3, 17. No vayan ahí, pueden anotar la cita, Mateo 3 al 17, y leerlo después. Pero la idea es, este es un evento histórico, público y verificable. ¿Qué pasó en ese bautismo? Y pasaron muchas cosas. Dios, el Padre, dio dos testimonios sobrenaturales, y una es el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Y el otro es la voz del Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo compasión. Este fue el inicio público del ministerio de Cristo. Y Dios el Padre inaugura el ministerio de Cristo, de su Hijo, con un testimonio audible y visible para todos los presentes. Así que, este es el gran misterio. ¿A qué apunta el agua? Al bautismo de Cristo. Porque en el bautismo de Jesús fue evidenciado públicamente quién él era, ¿verdad?
se evidenció que él era el Hijo de Dios. Pero también tenemos otro testigo, y es la sangre. Juan no se detiene ahí, solo con agua, sino con agua y con sangre. Pero ¿por qué Juan repite eso? Juan está combatiendo una herejía específica del primer siglo y de un personaje bastante curioso. Este personaje se llamaba Cerinto, conocido como, ¿verdad? O también conocido como la herejía de Cerinto. Para que tengan una idea del conflicto que Juan tenía con esto, es que él estaba en unos baños públicos y se enteró que estaba ahí Cerinto y dijo, vámonos de aquí, salgamos. Y abandonó el lugar, salió huyendo porque dijo, no vaya a ser que el baño caiga sobre nosotros porque está Cerinto ahí. No vaya a ser que los baños caigan sobre nosotros por las herejías, ¿verdad? Entonces él tenía un conflicto muy claro. Ahora, Cerinto enseñaba que el Cristo divino descendió sobre el hombre en su bautismo. O sea que Jesús no nació siendo Dios hombre, sino que la parte divina de Jesús descendió en el bautismo. De que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, él dice no, ahí es donde él tomó su divinidad. Y también otro de su teología es Jesús no murió en la cruz, sino que abandonó al hombre. Abandonó al hombre. Entonces el que murió fue el hombre, pero la parte divina omitió la muerte en ese sentido y lo abandonó en la cruz. Entonces él dice, en resumen, él dice, solo el hombre, Jesús, no Dios, murió en la cruz. Juan refuta esto, y el mismo que fue bautizado es el mismo que murió, es lo que él plantea. Plenamente Dios de su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Fue plenamente hombre. Así que esta herejía sale de lo que eran las bases del gnosticismo, ¿verdad? Se llama espíritu bueno. Ya hemos hablado de eso. Entonces, a partir de ese tipo de pensamientos surgieron muchos criterios equivocados, éticos acerca de Cristo. Así que Juan refuta esto. La sangre se refiere a la crucifixión. Y en ese momento Dios dio testimonios sobrenaturales masivos como parte de ese testimonio. Oscuridad, ¿verdad? Hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Fue Dios quien rasgó el velo. También hubo un terremoto que estremeció la tierra. Las rocas se partieron, sepulcros se abrieron, personas resucitaron. El centurión romano declaró aterrorizado, verdaderamente este era Hijo de Dios. Así que cuando hablamos del agua, estamos hablando del bautismo. Cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de su muerte. ¿Verdad? Porque cuando morimos o cuando alguien es asesinado, ¿qué es lo que se derrama? Sangre. Y eso fue lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Entonces hubo derramamiento de sangre. La sangre es un testigo, en ese sentido. Pero también tenemos el Espíritu. Parte 6, final. La parte final del versículo 6. Es el tercer testigo. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es quien revela la Trinidad, revela a Cristo. Él inspira toda la Escritura, Él guía la vida, toda la vida de Jesús y registra fielmente el testimonio de Dios en su palabra. Ahora, tenemos el verso 7, ¿verdad? Y ese verso lo vamos a saltar. ¿Por qué lo vamos a saltar? Porque la razón es esta. Este pasaje se le conoce como la coma joánica.
Y es una frase añadida en las traducciones latinas. No se encuentran en los idiomas originales, ¿verdad? Se piensa que algún escritor o alguien, ¿verdad?, que tenía una de las copias de los manuscritos, agregó un comentario al margen, y entonces vino otro, y recuerdan que antes era copiar, ¿verdad? No había copiar y pegar, sino que eran escribas los que copiaban los manuscritos, y entonces otra persona vino y lo integró en el texto, pero realmente era un comentario desde latín. Entonces, de eso tenemos versiones como NBI, que no lo incluyen, y si ustedes tienen alguna otra versión, van a ver que o suben un versículo, o desapareció el versículo 7, ¿verdad? Pero la NBLA sí lo incluye, ¿verdad? Entonces, Reina Valera creo que también lo incluye. De hecho, se utilizaron los mismos manuscritos, copias de los manuscritos originales para traducir parte de Reina Valera, parte de NBLA, ¿verdad? Entonces, ese es el por qué aparecen esas versiones. Entonces, alguien dijo, voy a dar más claridad, o para tener más claridad voy a pensar en la Trinidad, lo puso al margen, otra persona vino, ¿verdad?, copió y lo incluyó ahí. Entonces, eso fue lo que ocurrió. En resumen, una hora en esto. Entonces, pasamos al versículo 8. Versículo 8 dice, el espíritu y el agua y la sangre, los tres concuerdan. Alguien empezó con el versículo 7, o este comentario al margen. Son tres, ¿verdad? Voy a pensar en la Trinidad para facilitar las cosas. No es lo que está en el texto original. Pero es lo que dice, concuerdan. Jesús es Hijo de Dios. ¿Y por qué tres testigos? Bueno, hemos visto tres testigos normalmente a lo largo de la Escritura. Deuteronomio 19:15 exige 2 o 3 testigos para confirmar un asunto. ¿Recuerdan el proceso disciplinario en el cual Jesús habla, verdad? 2 o 3, ¿verdad? No es un versículo para utilizar cuando estamos reunidos todos, es para la disciplina. Entonces, en un caso, pues se presenta a 2 o 3 testigos, ¿verdad? Pues esa es la idea. Entonces, es constante este hecho, ¿verdad?, a lo largo de la Escritura, y el Señor usa su propia norma para establecer el testimonio de Cristo acá. Hay 3 testigos independientes, históricos y verificables. Pero hay un testimonio supremo también, aparte de un testimonio histórico, hay un testimonio supremo. En el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El argumento es bien sencillo acá. En la vida diaria confiamos en testigos humanos, todo el tiempo, ¿verdad? Tribunales, contratos, médicos, noticias, y actuamos basados en lo que las personas dicen. Y aunque puedan mentir, aunque puedan mentir o equivocarse. Y la pregunta es, ¿cuánto más debemos confiar en el testimonio mismo de Dios, que no puede mentir? Así que si confías en el pronóstico del clima para decidir qué ropa ponerte, o si confías en el médico para tomar un medicamento, si confías en el contador para tus impuestos, pero no confías en el testimonio de Dios sobre tu Hijo, esto es irracional. Esto es un incrédulo. Así que lo que dice Juan es, Dios ha dado su propio testimonio acerca de su Hijo. Y este sobresale por encima de los testimonios de los hombres. Testimonio completado, con respuestas permanentes, y noten ese verbo, ha dado testimonio. Esto está en tiempo perfecto, que quiere decir que es una acción completa en el pasado, con resultados permanentes, resultados continuos. Así que Dios testifica en eventos históricos, en el bautismo de
crucifixión de Cristo, al derramar sangre y en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Y ese testimonio sigue siendo válido hoy. No es un testimonio antiguo y obsoleto. Es decisivo, definitivo y duradero. Así que el testimonio de Dios es infalible, es verdadero, ¿verdad? Y es irrefutable. Eso es lo que Juan está declarando acá. Entonces tenemos un testimonio histórico, un testimonio supremo, y en tercer lugar tenemos un testimonio vivo en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, ¿en dónde? En sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. ¿Habíamos escuchado eso antes? ¿Cuál es la razón? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan establece un contraste entre dos tipos de personas. El creyente, el que tiene el testimonio en sí, que cree en el Hijo de Dios, y es tener el testimonio de Dios en sí mismo. Y eso es aferrarse a Cristo permanentemente. No de forma momentánea, no una chispita, ¿verdad? Que el Señor me salvó, ¿verdad? Y a la semana, como si nada hubiera pasado. Es algo constante, es algo permanente. Es una convicción de por vida. Pero también es algo que nos lleva a poseerlo de forma personal, y es que lo hemos hecho propio. No solo es constante, sino que podemos decir, es nuestro. Es nuestro. Y la tercera es, no vamos a dejar de creer. Seguiremos creyendo a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de las consecuencias que traigan estas convicciones. Vamos a seguir creyendo. Así que el que cree en el Hijo de Dios, en la idea de Juan, es el que cree en medio de todo esto, ¿verdad? El que cree permanentemente, el que cree haciendo lo propio y el que cree en medio de las circunstancias. En medio de cualquier circunstancia. Ya ha dicho en el capítulo 2, verso 20, en el versículo 27 del capítulo 2 también, ¿verdad? En el 20 dice, tenéis la unción del Santo. Y esto no es algo místico. Que por tener la unción del Santo voy a hacer cosas sobrenaturales. Lo más sobrenatural que yo puedo ver en mi vida es un cambio de vida. Es evidencia en fruto y de que y el versículo te dice permanece en vosotros. Si has creído en Cristo, el Espíritu Santo te ha dado la convicción, esa convicción interna, permanente, que no depende de emociones, de cómo te levantaste hoy, ¿verdad? Si te levantaste con el pie izquierdo, el derecho, de si todo está tranquilo a tu alrededor o si es un campo de guerra. No depende de emociones, no depende de circunstancias, no depende de sentirse espiritual uno cada día con esa euforia, ¿no? Normalmente no nos sentimos así. Tampoco depende de ver milagros, ¿verdad? Que dicen que no se tiene el Espíritu Santo porque uno no puede hacer milagros o puede experimentar milagros. El milagro más grande que podemos ver día a día nosotros, personas pecadoras, enemigas de Dios, con corazones renovados, siguiéndole, amándole, obedeciéndole. Eso es lo más maravilloso que podemos ver y está por encima de ver a un enfermo levantarse. Está por encima de ver.
cosas que hay a tu alrededor, ¿verdad? Ni de emociones, ni de circunstancias, ni de nada, sino que descansas en el testimonio de Dios aplicado a tu corazón. Era un corazón de piedra y ahora lo es un corazón sensible, de carne, ¿verdad? Un corazón sensible al pecado, un corazón que con David tú puedes ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Y eso no es porque no peques, es porque cuando ves el pecado, ves lo grave que es. Y con David te sientes inútil. Un corazón sensible al pecado. Y esto solo el Espíritu Santo lo puede lograr. No hay mayor milagro que ese, no hay mayor milagro que ese. Alguien decía, es incluso más grande que la creación del universo, el que una persona pueda nacer de nuevo. Y viva como un nacido de nuevo. No solo lo hice en ciertos momentos, sino que vivo constantemente. Eso sosteniendo al creyente así. Y esto es lo que creemos, ¿verdad? Lo que somos hijos de Dios. Creen en el Hijo de Dios, dice Juan. Pero está este otro tipo de personas que es el incrédulo, el que hace a Dios mentiroso, en el verso 10. El que no cree a Dios, miren el sinónimo de no creer a Dios. Elevar un poquito más de sentido para que veamos el horror de esto. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esa es una afirmación seria. Noten el cambio. Juan no dice el que no cree en Cristo. Él dice el que no cree a Dios. ¿A qué persona de la Trinidad se está refiriendo? Al que no cree al Padre. El que no cree a Dios, al Padre, ¿verdad? No dice que no cree en Cristo, sino al Padre. ¿Y cuál es la idea? Es que rechazar a Cristo no solo es rechazar a un maestro religioso, un profeta, es rechazar el testimonio del Padre, es rechazar a Dios mismo. Rechazar el testimonio de Dios es acusar a Dios de mentira. En el capítulo 1, verso 10, decimos que pecado. La incredulidad no es una simple desgracia digna de lástima, una perspectiva equivocada pero inocente, o una diferencia de opinión respetable. Lo que sí es un pecado que debe ser aborrecido, un pecado que debería preocuparte. Una blasfemia. Y eso nos va a dar luz más adelante a un texto. Gracias a Dios. Un rechazo deliberado de la verdad de Dios. Y esto es condenatorio. Esto nos separa de Dios para siempre. Así que, no reconocer que somos pecadores y no creer en el testimonio de su Hijo nos hace ¿qué? Blasfemos. Así que cualquier enseñanza o cualquier idea o pensamiento que traigan que niegue a Jesús, Hijo de Dios, totalmente hombre, totalmente Dios, o que Jesús es el único camino de salvación, o que la salvación es solo por la fe de Cristo como sacrificio. Si ustedes lo creen y lo abrazan, los hace mentirosos y blasfemos. Y esto es herejía. Esto es estar en los baños con
en la actitud que Juan tendría si ustedes tienen este tipo de convicción. Si se topara con ustedes, él saldría huyendo. Y hay muchas corrientes religiosas a nuestro alrededor que creen estas cosas de forma sutil. Están los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, Jesús es un profeta. Pero no es la vida de Cristo. Niegan que Él es Dios. Niegan la Trinidad. O el Islam niega que Jesús es el Hijo de Dios. O un pluralismo religioso. Hay múltiples caminos a Dios, ¿verdad? Como el catolicismo, no, la Virgen, ¿verdad? Los santos. La Escritura dice que Cristo es el camino. No hay más. O los mormones que afirman que podemos nosotros ser dioses igual que Cristo, que podemos tener nuestro propio planeta y que Jesús es hermano del diablo. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Así que nosotros somos los que llevamos esta verdad. Nosotros somos ese testimonio andante. Nosotros, si hemos creído en Cristo, vamos a proclamar este mensaje. Que Cristo es el camino, que no hay otro, aunque nos traiga esto, persecución, conflicto, ¿verdad? Y sufrimiento. Somos testimonios vivos de Cristo. Y si creemos y andamos de acuerdo a su obra, el mundo va a conocer al Señor, ya sea para juicio o para salvación, a través de nosotros. Juan termina con el contenido de este testimonio en el verso 11. Al final, todo testimonio apunta a esta verdad. Verso 11 dice, regresando ahí a 1 de Juan, capítulo 5, el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así que después de hablar del testimonio, de tenerlo en nosotros, ahora Juan declara que ¿qué es ese testimonio? Y la idea es, Dios ya dio vida eterna. La vida eterna es un regalo que ya tenemos si hemos creído en Jesús. Ha sido provisto. No lo experimentamos por el pecado. No somos conscientes de cómo sería la vida eterna porque vemos muerte a nuestro alrededor. Pero desde el momento en el que el Señor nos llama y nos salva, nosotros ya disfrutamos de vida eterna. Sin hacer nada que pecar. Reconociendo nuestro pecado, obviamente, y corriendo a Cristo para nuestra salvación. Pero Él ya ha dado vida eterna. Esa vida eterna, tiempo pasado, ¿verdad? Dios da vida eterna en el momento en el que cree también. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Curiosamente vemos eso en los... ¿Dónde vemos ese pasaje más? ¿Donde la muerte está presente? La gente se muere. ¿En serio? En las vidas. Veamos este pasaje. Tal vez ni era creyente la persona. Ahí está el pasaje. Si fuera un amuleto, ¿no? Voy a poner la plaquita ahí. No funciona así. No funciona así. El que oye implica vida. El que oye mi palabra, el que cree. Ya estás muerto, ¿para qué? No puedes hacer esto. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
¿Y qué es vida eterna? Esta es la pregunta. Es vida en el reino de Dios, es comunión, es comunión quebrantada en Génesis 3, restaurada en Cristo. Y es una vida que comienza ahora y nunca termina. La vida eterna no es algo que esperas recibir cuando mueras, obviamente. Y hay personas que creen eso. Si has creído en Cristo, ya la tienes. Ya la disfrutas. Pasaste de muerte a vida. El simple hecho de que todo el mundo esté corriendo en dirección, como dice Efesios 2, ¿verdad? La corriente de este mundo. Tú no corras en la corriente. Y no porque seas moralista, sino porque te pesa correr en esa corriente. Y entonces mientras todo el mundo está pensando en sus vanidades, tú estás pensando en cómo el Señor te ha redimido, ¿verdad? Y cómo le puedes agradar. Eso es evidencia de vida eterna. Eso es evidencia de que ya la tienes ahora. Es evidencia que tienes al Espíritu Santo. Pero si estás corriendo con ese mundo, la evidencia es que no has nacido de nuevo. Y puedes venir los domingos, puedes congregarte o puedes leer tu Biblia todos los días, puedes orar antes de comer, antes de dormir, después de levantarte. Puedes hacer todo lo que quieras. Pero si sigues en la corriente de este mundo y no hay cambios, ¿realmente tienes vida eterna? ¿Realmente has resucitado? Porque sigues corriendo con los muertos. ¿Realmente tienes vida eterna? ¿Y dónde está esta vida eterna? Solamente en su Hijo. Es exclusivo para los creyentes. Y la vida eterna no está basada en religión, buenas obras, sinceridad, tradiciones, moralidad, ni en personas. Está basada en Cristo. Solo en Jesucristo. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, ya lo leí, yo soy el camino, la verdad, la vida. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Juan, que ese no lo voy a tratar yo, pero lo voy a mencionar, Juan 5:12, primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que no hay término medio, ¿verdad? No hay excepciones, no hay alternativas. O tienes al Hijo por fe y tienes vida eterna, o no lo tienes y permaneces en muerte espiritual. Estás en la corriente de este mundo, corriendo con ellos. Así que está aquí, hermanos, emocional, donde tú seguramente depende de cómo te sientes, constante eres en la iglesia, o que tanto dices hacer cosas piadosas. Esas son obras. No es un cristianismo místico también donde esperas una experiencia espiritual para tener certeza, ¿verdad? Donde, y sí tengo el Espíritu Santo porque hablé en lenguas, vi visiones, vi sueños, ¿verdad? Solo 2 capítulos en el Nuevo Testamento que hablan de ese tipo de cosas. Y aún hay parámetros. Entonces, no es el enfoque, ¿verdad? Si tienes el Espíritu Santo, la evidencia es, temes al Señor. Corres hacia Cristo. Eres consciente de tu pecado. Vives diferente a este mundo. Así que esto es una fe basada en testimonio histórico, público y verificable que Dios mismo ha dado. Entonces tenemos esos 3 testigos: el agua, la sangre, el Espíritu.
Y los tres convergen en una sola verdad, y es Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, y la vida eterna está solo en Él. Así que, si has creído, tienes esa certeza absoluta de salvación. No basada en tus obras, no basada en tu asistencia a la iglesia, no basada en tus méritos, sino en lo que Cristo ya hizo por ti. Y como eres alguien que entiende ese testimonio, y alguien que ha nacido de nuevo, debes vivir conforme a ese testimonio. Y no solo vivir, sino proclamarlo. El punto de esto es que la verdad prevalezca en medio del mundo de mentiras, como está sucediendo con la iglesia a la que Juan le está escribiendo. Y prevalece cuando tú, si eres hijo de Dios, vives como hijos de Dios. Y hablas del Hijo de Dios. Entonces no sueltes esta verdad. Proclama el Evangelio. Proclama que solo Cristo salva. Aun si te van a apedrear por eso. Aun van a terminar amistades por eso. Sí, el ejemplo de los apóstoles. No murieron cómodamente por predicar a Cristo. El mundo los despreció. El mundo despreció sencillamente en el Hijo de Dios. La salvación, la obra de Él, aún está disponible. ¿Puedes creer? ¿Estás vivo? Puedes creer ahorita. Pero si rechazas a Cristo, eso es rechazar a Dios. Y no solo rechazar a Dios, sino llamarlo mentiroso. Si no has nacido de nuevo, si por más que te tus fuerzas, no va a pasar. Si has intentado hacer las cosas bien por tu cuenta y venir a la iglesia y pretender que el Señor te salve después, no va a pasar. Estás confiando en tus obras. Confía en Cristo y Él te cambia. Transforma tu vida. Transforma tu corazón. Y quita tu pecado. Te lo ruego. Corre al Hijo. Señor. No quiero que mueres eternamente. Creo que ninguno de los que hemos sido, o los que hemos nacido de nuevo, quisiéramos toparnos con la sorpresa en la eternidad de que no los encontramos ahí. Queremos verlos en la gloria. Pero solo es posible si tomas la puerta estrecha. Si renuncias a tus obras. Si renuncias a tu capacidad de agradar a Dios. Solo es posible si haces esto. Y abrazas a Cristo. Solo es posible así. Así que cada quien conoce cuál es su situación delante del Señor. ¿Y dónde está? Si ha creído o no ha creído y ha sido un blasfemo. El Señor ofrece misericordia. ¿Hay vida? ¿Hay chance? Puede que más tarde no haya vida ni haya chance.
quién sabe si nos vamos a ver el otro domingo. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, por a través de Juan y lo importante que es la vida eterna. No de nuestras obras, sino de lo que tu Hijo ya hizo, Padre. Te ruego, Señor, dale. Ayúdanos, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús oramos. Amén.